En medio de ellos, Señor, tú estás obrando, bendito Dios. Tú estás manifestando tu gracia sobre tus hijos, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, este libro de Job, como bien hemos empezado a escudriñar la palabra, vemos que hay tres, o sea, los tres amigos de Job emiten tres discursos, ¿no? El día de ayer empezamos con vamos a decir, con la segunda ronda de discusiones, ¿no? Entre Job y sus amigos. Y el capítulo 16 nos presenta la cuarta respuesta de Job a las acusaciones de sus amigos, ¿no? Acusaciones, pero también supuestamente lo que ellos querían era darle un consejo a Job, ¿no? Pero que en realidad no era así, ¿no? Más bien ellos lo estaban condenando a Job. Y eso podemos nosotros observarlo en el versículo 1 al 6, donde Job evalúa la inutilidad y la insensibilidad del corazón de ellos en cuanto a su consejo. Ahí él describe los esfuerzos de sus amigos con un cierto grado de sarcasmo, enfatizando la manera en la cual ellos fallaron al intentar traer algo de consuelo a su vida. Aparentemente todo parece indicar que sus palabras fueron como un gran viento que no ofrecieron nada para ayudarlo a soportar su dolor. Sin embargo, Job insistió que si ellos pudieran ocupar su lugar, él mostraría más sabiduría, ¿no? Para que, para que ellos, en sus intentos de darle ánimo, también puedan, él, de la misma manera, proceder con ellos. Job sabía que no había manera de explicar su miseria. No importaba qué consejo hubiera sido compartido por ellos. Y le reprocha que si él los alentaría con sus propias palabras y los consolaría hablándoles para calmar su dolor, ¿no? Eh, Caso que ellos no han hecho. El versículo 5 de nuestro libro de hoy, de nuestro estudio de hoy, dice: pero yo os alentaría, se refiere a Job, con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Lo que quiere decir aquí Job es que él se pondría en lugar de ellos, si tuvieran la misma aflicción por la cual él estaba pasando, se pondría en lugar de ellos y lejos de acusarlo, le daría un consejo sabio, ¿no? La más grande preocupación de Job es expresada en su pregunta del por qué Dios le había hecho pasar por esto. Observen el versículo 7 y 8. Dice ahí: pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro, dice. Él creía todavía que Dios había sido la fuente de todo su dolor y lamento por lo que el Señor le hubiera traído a la derrota absoluta. Entonces, luego Job describe lo que él se imagina ser el ataque brutal y furioso de Dios contra su persona. Lo acusa a Dios de haberle entregado al mentiroso, o sea, a Satanás, que lo ha hecho caer en las manos de los impíos. Versículo 6 dice: si hablo mi dolor, no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Es decir, Job está considerando de que Dios está interviniendo allí
y que lo ha hecho pedazo, como dice el versículo 12. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. El Señor es como uno que hace crujir sus dientes contra él, considera Job. Le ha puesto como blanco de los arqueros y como el muro de una ciudad a la cual los guerreros abren brecha tras brecha. Como dice el versículo 9, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Versículo 13 y 14. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, dice la palabra. Y Job aquí se refiere, mis hermanos, al ataque despiadado de sus escarnecedores. Pero en medio de la amargura de Job vislumbra a su defensor celestial. Versículo 19 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. En medio, mis hermanos, de esta desesperación, encontramos una luz de entendimiento en el lamento de Job. Habiendo expresado el vacío que le había otorgado la ayuda humana, Job declara ahí, mi testigo está en el cielo, como dice el versículo 19. Y la pregunta es, ¿a dónde más Job podría dirigir sus ojos si no es al Dios de los cielos? Ya que sus amigos le habían fallado y él no podía aún entender el silencio de Dios. Sin embargo, de algún modo Job levantó su voz a aquel que podría justificarlo. Algo profundo en el alma de Job esperaba en aquel a quien él siempre había creído que estaba allí. Se refería a Dios. Para mí, queridos hermanos, lo que Job estaba deseando es a Cristo que intercede por nosotros los pecadores ante el Padre. Y digo esto, que aunque no había venido Cristo, indudablemente, por primera vez, este sería su trabajo en el futuro. Hasta aquí, mis hermanos, nuestro devocional de hoy. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Bien, hermanos, vamos a orar en esta mañana por el devocional. Señor Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprender, Señor, de Job muchas cosas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que pese, Señor, a la dificultad o a la adversidad, Señor, tú nos enseñas que solo podemos confiar en ti, Señor. Que nuestra mirada solo debe estar en ti, Padre. Y aunque parezca difícil, Señor, por el sufrimiento o por el dolor y eso, Padre, quizás nos aparte, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra que tú eres el único, Señor, que permaneces fiel, Señor. Aunque nosotros podamos quizás, Señor, percibir ese silencio como lo percibió Job, Señor. Tú, Señor, nos muestras que aún estás, Padre, sosteniéndonos, Señor, guardando nuestras vidas, Señor. Señor Padre, quizás Job tuvo mucho dolor, mucho sufrimiento, pero tú nunca lo desamparaste, Señor. Y, y te damos gracias, Señor, porque hoy por hoy nosotros podemos aferrarnos también a nuestra roca, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y el saber, Señor, que Él padeció, Señor, todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, Señor, toda nuestra enfermedad en la cruz, Señor. Eso también, Señor, aligera nuestra carga, Señor. Y te damos gracias, Señor, por, porque eres nuestro intercesor, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas y nos guardas también, Señor. Danos fortaleza, Señor, aún en este tiempo, Señor, y permítenos, Señor, avanzar, Señor, confiadamente, Señor. Venga lo que venga, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios sabio, Señor. Que tú, Señor, tienes un propósito para con todo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú solo nos ayudes, Señor, a someternos a tu voluntad, Señor. A reconocer día a día, Señor, nuestra condición también de pecaminosa, de pecadores, Señor, porque no somos perfectos, Señor. Y que también, Señor, tú nos puedas dar fortaleza, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas tomando el control de este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.